Nuestros saludos a todos los profesionales que en este nuevo ciclo de ejercicio profesional responsable, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, en la Regional 1, tiene a bien tener para toda la matrícula. En esta oportunidad, la abogada Guadalupe Carrier nos está acompañando para dar su punto de vista legal en lo que hemos denominado buenas prácticas profesionales y contarnos un poco de los aspectos legales que acompañarían al profesional en sus buenas prácticas profesionales. Buenas tardes, Jota, ¿cómo estás? Es un gusto, agradezco poder compartir este espacio tan importante en cuanto al ejercicio profesional y desde el aspecto legal. ¿Qué cuestiones tener en cuenta? Entonces, un eje fundamental a tener en cuenta son los instrumentos jurídicos que puede utilizar el profesional en ejercicio de la arquitectura. Y en este sentido, dentro de lo que es el universo de contratos establecido por nuestro Código Civil, tenemos una libertad de formas. Por tanto, los contratos pueden instrumentarse de acuerdo a lo que las partes consensúen. Ahora bien, dentro de lo que es el ejercicio profesional de la arquitectura, va a haber una serie de contratos en donde estos contratos van a ser utilizados muy frecuentemente por los profesionales. Entonces, me parece importante y relevante hacer esta distinción entre los contratos de obra y los contratos de servicio. Primeramente, ¿cuál es la diferencia entre el contrato de obra y el contrato de servicio? ¿Cuándo hay uno de estos contratos? En estos contratos se asegura o la prestación de un servicio o la realización de una obra, ¿sí? La entrega de un resultado eficaz con la contraprestación de una remuneración, ¿sí? Ahora bien, en el contrato de obra, lo que se asegura es un resultado eficaz. Mientras que en el contrato de servicio, lo que se asegura es el desarrollo de determinada actividad, independientemente del resultado. La naturaleza jurídica del arquitecto es la de ser un realizador de obra intelectual. Por ejemplo, supongamos la tarea de proyecto, donde se da la confección de planos, de presupuesto, o la tarea de conducción técnica, donde se imparten órdenes en base a ese proyecto. Ahí el profesional va a asegurar un resultado eficaz. ¿Y cuál va a ser el resultado eficaz? Que la obra se mantenga en pie, que esté destinada al destino que quería el comitente y que esta obra cumpla con su destino. ¿Sí? Entonces, primeramente, nosotros en el Colegio de Arquitectos, en la Regional 1, tenemos una serie de instrumentos jurídicos, tenemos instrumentados para toda la matrícula en formato editable este tipo de contratos, ¿sí? Por cada encomienda y por cada tarea profesional. Le hace proyecto, le hace conducción técnica, dirección técnica y demás. Ahora bien, este contrato de obra intelectual, ¿sí? Se va a dar entre el comitente y el arquitecto, el profesional. Ahora, en la misma obra se dan otra serie de contratos. Y me refiero al contrato de obra material. El contrato de obra material también, como es de obra, va a asegurar un resultado eficaz. Pero es material porque va a ser un contrato de construcción. ¿Y el vínculo entre quién se va a dar? Se va a dar entre el comitente y el constructor. Estamos acá, no va a haber injerencia del profesional, es decir, el profesional no va a formar parte de ese vínculo jurídico. Sin embargo, va a haber una subsunción por parte del constructor al profesional que va a impartir las órdenes. Supongamos el caso de una conducción técnica. En la conducción técnica, cuando el profesional imparta las órdenes de instrucciones, el constructor va a tener que acatar esas órdenes impartidas. Por eso digo que hay una subsunción, un vínculo, pero no es de carácter contractual. El contrato de construcción, que vamos ya a la ejecución de la obra en sí, se va a dar entre el comitente y el constructor. Ahora bien, también es importante destacar otro contrato que se da o que se puede dar. En la conducción técnica se excluye la administración porque queda a cargo del propietario. Pero en la dirección técnica sí se puede dar también la administración.
La administración, que va a implicar que el director técnico pueda y esté facultado para la compra de materiales, el pago de mano de obra. ¿Y qué sucede en la práctica? Y este es el punto relevante. El comitente le dice, che, vos que sabes más, me podés comprar los materiales o capaz que a vos te dan descuento, podés pagarle a la cuadrilla. O el mismo arquitecto en funciones de querer, de buena fe, de querer que su obra avance, de que pueda llegar a buen puerto, decir, deja, yo te contrato a la cuadrilla. Sépase que la administración es otra tarea profesional por la cual también genera responsabilidades y también debe ser registrada y también se perciben honorarios, aparte de lo que fuera, por ejemplo, la dirección técnica. Y en este sentido, ¿por qué digo que genera también responsabilidades? Primero que nada, porque la administración se rige por las normas del mandato en nuestro Código Civil. Entonces, el arquitecto que así realice esta encomienda de administración, esta tarea profesional de administración, también tendrá que rendir, por ejemplo, cuenta del destino de los fondos que fueron erogados por el comitente en la obra. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para poder tener un instrumento jurídico que salvaguarde los intereses del profesional en cada una de las tareas profesionales que él desarrolle. Entonces, básicamente, esto es en cuanto al universo de contratos de obra de los que estamos hablando. Y hay algunas cuestiones a tener en cuenta de nosotros en nuestra regional. Los contratos que brindamos a la matrícula sí tienen en cuenta estas situaciones. Dos puntuales que me parece que es relevante destacar. Por un lado, el domicilio electrónico. El domicilio electrónico ha tenido sus idas y vueltas desde el 2020 en adelante. Siempre dentro de un contrato se puede pactar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones. Pero con la pandemia, después posterior a la pandemia se sacó y ahora en mayo de este año se reincorporó por decreto. El artículo 75 del Código Civil establece que las partes no solamente pueden fijar un domicilio especial para tornar eficaces las obligaciones de ese contrato, sino que también lo pueden hacer de manera electrónica, es decir, establecer un domicilio electrónico, una dirección de email. ¿Qué beneficia esto? Que la misma ley dice en el artículo 75 que todas las notificaciones de emplazamiento se tornan válidas si son direccionadas a ese mail. Estamos hablando de un domicilio que está fijado por las partes de manera contractual, por tanto, no aplica a la generalidad, sino a ese contrato. Pero dada la digitalización de las relaciones contractuales, me parece que es importante destacarlo, ya que agiliza la comunicación entre las partes. Y a su vez también, al ser plenamente eficaz, es un medio de prueba válido, como dije, para notificaciones, para emplazamientos y todo tipo de comunicación que se quiera dar entre las partes, lo cual también otorga seguridad jurídica para el profesional que desempeña su tarea. Y me lleva esto al siguiente punto que quiero destacar, que es la comunicación que se da, dado, como decía antes, ¿no? La digitalización de las relaciones contractuales vía soporte electrónico, por mensajería de texto, como por ejemplo WhatsApp o los mails, ¿sí? Que se pueden enviar. Y cómo esto puede influir en la prueba. Nosotros tenemos consagrado en nuestro Código Civil y también en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 200 en adelante, la libertad probatoria. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo valer por todo tipo de pruebas, salvo que la ley me establezca uno específico. Yo me puedo valer por todo medio y tipo de prueba que permita la convicción basada en la sana crítica racional, que es el modo de proceso lógico de pensamiento, que le permita llegar a la persona a la verdad. Entonces, si yo no instrumenté en un contrato la relación jurídico-contractual, este contrato de obra intelectual que tengo con mi comitente, también puedo probarlo con otros medios de prueba. Por ejemplo, los mails. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp. Obviamente que esta prueba lleva
una serie de requisitos que se prueban en la justicia a través de una pericial informática, ¿sí? Tiene que haber un perito informático que determine que el encriptamiento no se violó y que la prueba se preservó. Pero ciertamente se han logrado probar diferentes relaciones jurídicas que no tenían contrato, haciendo la salvedad de que si bien sirven como medio de prueba, la mejor prueba que puede tener el profesional de su relación jurídico-contractual con el comitente es el contrato de comienda. Por tanto, por eso los animo a que entren a la autogestión que ustedes tienen y que vean, que indaguen, porque estos documentos han sido creados, estudiados desde la faz de la arquitectura, desde la faz del derecho, para poder proteger los intereses de toda la matrícula. Entraríamos también en un tema que es el tema de la ética profesional, que es uno de los enclaves importantes dentro del colegio para poder darle marco justamente desde la ley que lo regula. En ética profesional, ¿cuáles serían los puntos importantes dentro de los cuales el profesional debe emplazarse y moverse? La ética, dentro de lo que es el ejercicio profesional de la arquitectura, implica un conjunto de comportamientos básicos, de normas a observar que enaltecen la profesión. En virtud de ello, nuestro código de ética profesional establece una serie de normas, ¿sí? Que las divide en, si bien no está establecido escrito, ¿sí? Pero sí se dividen en normas genéricas y también, que son deberes genéricos de respeto, y luego también en 4 apartados, deberes específicos para con cierto sector. Ciertamente que toda transgresión a las normas establecidas en el código de ética, ya sean las expresas, ya sean las tácitas o la reglamentación, implica una falta ética, que puede estar denunciada o no. Pero cuando no está denunciada, sí queda en la memoria del damnificado y eso se irradia a la sociedad. Por eso es tan importante la observancia de la ética en el ejercicio profesional por el arquitecto. Este conjunto genérico se da justamente lo que vengo manifestando, ¿no? El respeto a toda la normativa vigente, a la ley 7192, que es nuestra ley, al código de ética, a su reglamentación, a sus normas tácitas. Pero también hay otro tipo de deberes que ya son más específicos a un grupo o a un colectivo determinado. Por ejemplo, el código establece para con la sociedad que el arquitecto debe en su accionar enaltecer el concepto que tiene la sociedad de la profesión de la arquitectura y por tanto no debe causar injusta lesión o daño moral o patrimonial a otro. También para con el comitente, para con su comitente y para con el público en general, si tiene a cargo la administración, debe ser una administración diligente, con prudencia, diligencia y con un obrar ético, pudiendo entregar a su comitente un detalle de los destinos de los fondos que fueron erogados por ese comitente en virtud de la obra. Eso es algo fundamental para aquellos y para relacionarlo también con esto que venimos hablando del contrato de administración, ¿no? Y para con el colectivo de los colegas, y aquí me voy a detener porque es importante. Por un lado, no se debe difamar al colega y evitar cualquier tipo de difamación, no solo yo como autor de esa difamación, sino apañar a que otro difame a un colega. Eso es considerado una falta ética. Y asimismo también el arquitecto debe cuidarse de que cuando opina sobre una determinada obra lo haga con respecto a la construcción de esa obra, no con respecto a la persona del arquitecto interviniente. Así también, como si interviene en una obra debe, y ha intervenido un profesional anteriormente, debe dar aviso. Son todas cuestiones éticas, normas éticas, que si las transgrede, ya lo digo, va a ser pasible de la comisión de una falta ética y posteriormente
no sabemos cuál puede ser la suerte, si procede una denuncia o no. Y hay una cuestión importante también a destacar en esto que hablábamos de la digitalización de las relaciones contractuales, no solamente las relaciones contractuales, hay toda una digitalización y más post pandemia ha habido un auge y una expansión exponencial de lo que son las redes sociales. Entonces, en el año 2021, el Tribunal de Ética Profesional, que nos nuclea, dictaminó una resolución que todas aquellas faltas éticas que sean cometidas a través de redes sociales constituyen falta ética y pueden ser juzgadas y luego sancionadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo a través de mi Instagram difamo a un colega, bueno, puedo ser pasible de una denuncia por una cuestión de falta ética. Es importante, ya que tenemos que tener responsabilidad en este sentido, en todo lo que se refiere a la conducta como profesional y que la ética es una forma de vida, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo porque enaltece la profesión y, como decía, irradia el concepto a la sociedad. Hay un aspecto que también es importante destacar dentro de lo que son las cuestiones de las faltas éticas y es la registración de la tarea profesional y el pago de aportes, tanto colegiales como previsionales. La omisión constituye una falta ética grave. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una situación en donde el profesional no registró la tarea que le fuera encomendada o no hizo el pago de aportes colegiales y previsionales, va a ser llamado, ya sea porque otro profesional lo denuncie o porque una de las regionales tome nota de la situación y tenga que denunciar de oficio, va a ser llamado por el tribunal para dar explicaciones de por qué omitió este deber, ¿sí? Y que lo está haciendo caer en una falta ética grave. En ese caso, el profesional puede ofrecer regularizar la situación y entonces ahí queda la denuncia archivada porque no comete la falta ética. Y si no, se abre todo un proceso. Entonces, es importante. Y también destacar que toda tarea se registra. Se trate de una obra privada o se trate de una obra pública. Las obras públicas también se registran. Por tanto, y en cuanto para aquellos profesionales que algún día desarrollen una actividad pública, sepan que las obras, cuando es pública, también se registra. Contanos un poco al respecto, las diferenciaciones entre las recepciones de obra que a veces llamamos provisorias y las definitivas. Creo que es un tema muy importante y que preocupa a todos los matriculados, es hasta dónde soy responsable. ¿Quedo ligado a la obra eternamente? No, pero sí hay plazos. Y esos plazos se computan a partir de determinado momento. Entonces, cuando ya es la finalización de la obra, hay un periodo que puede estar pactado contractualmente, ¿sí? Es decir, puede estar establecido en el contrato entre comitente y arquitecto, que es un plazo de garantía. ¿Para qué? Para que vea el comitente el funcionamiento de la obra. Mientras está ese plazo de garantía en vigencia, hay dice así el artículo, una recepción provisional. Le hace provisoria, pero no se presume la aceptación. Y esto es súper importante que lo tengan en claro. No hay aceptación ahí. Porque muchos hablan de aceptación provisoria, de aceptación definitiva. No, ahí no hay aceptación. Hay una recepción. ¿Cuándo se produce la aceptación de la obra? Cuando se cumplen, dice la ley, cuando se cumplen las condiciones del artículo 747, que es el de las obligaciones, dentro de lo que son las obligaciones de dar, es la entrega de la cosa. Entonces, cuando el profesional entrega la obra, se libera de los vicios aparentes, que son aquellos que son visibles, por ejemplo, un defecto de pintura. Comienza a computarse el plazo para los vicios ocultos, que son aquellos que surgen con posterioridad. Cuando se pone en funcionamiento la obra, comienza el cómputo de los 3 años de garantía para esos vicios y también la garantía de 10 años para aquellos daños que tornen a la obra
impropia para su destino o la hagan caer en ruina. Entonces, es muy importante poder determinar de manera fehaciente cuándo el comitente me aceptó la obra. También nosotros proveemos desde nuestra regional diferentes documentos para la registración de estos acontecimientos. Proveemos actas en donde el profesional puede dejar plasmado qué día, qué fecha, qué hora, quiénes se encontraban dentro de ese momento, ¿sí?, en donde se aceptaba la obra. También hay otros casos, ¿no?, que se puede hacer por escritura pública, o sea, hay un montón de situaciones. La casuística puede ser muy grande, pero ciertamente lo importante que tiene que quedar acá es que ese plazo, es decir, esa fecha, a mí me va a determinar como profesional hasta dónde me quedo obligado. Es decir, no me voy a quedar obligado eternamente. Esa fecha me va a decir que durante 3 años voy a estar sujeto a la garantía por los vicios ocultos. Y durante 10 años por el daño que se ocasiona en una obra que la haga caer en ruina o la torne impropia para su destino. Recordemos que cuando hablamos de ruina, daño que causa ruina o impropia para su destino a la obra, estamos hablando de obras destinadas a larga duración. Asimismo, también, en estos casos de obras destinadas a larga duración, hay una extensión de la responsabilidad a otros sujetos. Por eso es importante también. Es decir, el artículo dice, según la causa del daño, o sea que habrá que ver cuál es la causa origen, y todo esto es materia de prueba en un juicio, ¿de acuerdo? Se extiende esa responsabilidad al proyectista, al director técnico, al constructor y a cualquier otra persona que estuviera vinculada con el propietario a través de un contrato de construcción y con relación a ese daño. Tan es así que esta norma es de orden público. Lo dice el artículo siguiente, el que te menciono, que cualquier intento de eximirse de esta responsabilidad o de acortarla en un contrato se tendrá como una cláusula no escrita. Por tanto, si hay un momento en el cual el arquitecto tiene que dejar asentado qué es lo que pasó con esa obra, es el momento de la aceptación. Bien. En el contrato va a estar para que quede claro, la cuestión provisoria puede estar puesta en cantidad de meses y a partir de ahí una recepción definitiva que va a tener que el comitente tomar en cuenta y firmarla. En el caso en que el comitente no lo hiciese, el arquitecto, ¿de qué modo debería actuar en esos casos? Considero, Jota, que lo primero que tiene que hacer el arquitecto es, recordemos que no hay una aceptación provisoria, hay una recepción provisional. Por tanto, eso puede estar pactado dentro del contrato. Recordemos que la voluntad de las partes es libre, pueden pactarlo. Incluso pueden hacer contratos mucho más exigentes, se pueden obligar mayormente. Lo cierto es que en esa misma cláusula tendría que tomar la previsión de poner que a partir de ese día, dentro de los 15 días, supongamos que es una garantía de 2 meses que pacta con el comitente. A partir de esa fecha, dentro de los 15 días, que va a suceder en tal fecha, se aceptará la obra, tal día, tal hora y demás. ¿Por qué? Porque es necesario que se compute el plazo. Supongamos que, mala suerte del arquitecto, el comitente no se presente ese día. Bueno, tendrá que notificarlo de que no cumplió con esta obligación asumida contractualmente, que lo intima para otro día, otra fecha, otro horario, a aceptar la obra. Y en ese caso podría ir con un escribano para dejar constatado que suceda en ese segundo intento de entrega y de aceptación de la obra, porque hasta tanto él no entregue la obra y la obra sea aceptada, ¿sí?, no pueden computarse estos plazos que son tan importantes y que ciertamente luego, una vez cumplidos, desligan de responsabilidad al profesional. Con respecto a los plazos. Hay plazos anteriores, hay plazos posteriores, plazos de comienzo de obra, que hay todo tipo de documentación en R1 para que los profesionales puedan verlos
y descargarlos tanto en el comienzo también de una obra como lo que hablamos recién al final de la obra. Claro, es importante, son todos en formato editable y es importante que el arquitecto desde su temprana formación en adelante y en su ejercicio profesional se acostumbre a registrar todas las vicisitudes que pueden suceder o acontecer en la obra. Es decir, cuándo comienza la obra, de qué forma comienza, quiénes se encontraban presentes. Luego, supongamos que se paraliza la obra. Bueno, dar cuenta de esa situación, dejarla registrada, porque en definitiva, todo aquello que pueda dejar documentado el profesional luego redunda en beneficio de los intereses de este profesional y en el resguardo de sus derechos. Entonces, es recomendable que descarguen los documentos, que los lean, que se acerquen a la regional a preguntar aquellas dudas que tengan, ya que tenemos asesorías, tanto letradas como jurídico-contables, como para que el profesional pueda ser atendido con idoneidad y pueda solucionar aquellas dudas que tenga en cuanto al ejercicio y cómo documentar todo este tipo de situaciones que pueden acontecer en una obra y que de hecho son frecuentes que acontezcan. Bueno, Guadalupe, te agradecemos un montón el haber estado en este primer ejercicio profesional responsable de la R1 del Colegio de Arquitectos. Y bueno, esta documentación y todo lo que hemos charlado será material para que los profesionales puedan después acceder al taller presencial que vamos a tener al respecto para afianzar estos conocimientos. Te agradecemos muchísimo. A vos, Jota, muchas gracias y gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes.